las doctrinas de la gracia lo que nos hablan o hace referencia es a aquellas verdades cardinales de la fe cristiana. Y al terminar el Evangelio de San Juan, que lo terminamos hace 2 domingos, quise abordar el tema de las doctrinas de la gracia precisamente con el deseo de que recordáramos, cada uno de nosotros, cuáles son las raíces históricas de nuestras iglesias, porque aunque nosotros hoy nos llamamos evangélicos o algunos protestantes o cristianos, por lo general olvidamos nuestros orígenes, olvidamos de dónde provenimos y olvidamos cuál fue el precio que en algún momento se pagó para hoy nosotros poder proclamar la verdad. Comenzamos hablando acerca de la soberanía de Dios. Luego hablamos acerca de la depravación total del hombre y hoy vamos a estar hablando acerca de la justificación por la fe. Y de antemano quisiera pedirles un favor, que por que ni por un instante usted piense que lo que vamos a ver hoy es, tú sabes, puro tema académico, cosas que, bueno, solo le interesan a los teólogos, pero yo soy una oveja normal del rebaño. Estos temas realmente no son necesarios y son temas que más bien les gustan a la gente que haya cierto placer intelectual en este tipo de verdades, porque pensar así, hermanos, es confundirlo todo. Realmente esta mañana voy a explicarles por qué esta doctrina es tan importante, por qué esta verdad es tan relevante para la iglesia en general y para nuestra vida hoy. Bien, y a modo de introducción, ya saben que vamos a hablar acerca de la justificación por la fe, pero a modo de introducción, permítame hablar un poco acerca del acontecer diario, es decir, de lo que hoy está sucediendo en nuestra cultura, ¿verdad? Por ejemplo, hoy sabemos que las grandes revueltas sociales, por ejemplo, que ahorita están ocurriendo en Panamá y en toda la región, y bueno, en el mundo entero también, se generan estas grandes revueltas o manifestaciones sociales, se generan porque las personas, o en la mayoría de las veces, consideran que hay una mala administración de los gobiernos. Por ejemplo, sabemos que una subida del alza de la gasolina, ¿verdad? O un desabastecimiento prolongado por algún alimento, o el deterioro del sector salud, o por altos índices de inseguridad, o por la desestabilización económica. Todos estos factores son motivos suficientes para que las personas, ciudadanos como usted y como yo, se lancen a la calle en son de protestas. Y no estoy mandando a que lo hagan, pero es lo que estamos viendo. Todas estas cosas son razones suficientes para que la gente paralice un país y se vuelque a la calle en son de protesta. Pero para nosotros imaginar que un estallido social en varios países pueda ser provocado por una doctrina es algo que no entenderíamos. Digo, nosotros entendemos, como lo acabo de mencionar, que la gente salga a la calle por comida, por hambre, por inseguridad, pero por una doctrina. ¿Alguna vez había escuchado usted eso, hermano? Y es que en una época tan insolente como la nuestra, donde la mayoría de las personas no tienen o tienen muy poco compromiso con la verdad, porque acuérdate que vivimos tiempos relativistas, es decir, la verdad es relativa, que la gente se lance a la calle por una doctrina nos parece impensable. Pero déjame decirte que hubo una época donde precisamente eso fue lo que ocurrió. Hubo un estallido y no en un solo país, sino en varios países de Europa. Y la razón por la que hubo ese estallido o la doctrina por la que hubo ese estallido se llama la justificación por la fe. Por lo tanto, el tema que vamos a hablar esta mañana, créame, no solamente es relevante para nuestro tiempo, tiene historia, es históricamente importante. Pero ¿qué tiene una doctrina
que generaría tanta controversia? Es decir, ¿cuál puede ser el contenido que puede provocar que la gente salga a las calles y se paralice una buena parte de Europa por allá por el siglo XVI en las aras de la Reforma? Bueno, hay por lo menos dos razones importantes por lo que esta doctrina pudo haber generado eso en el siglo XVI. Y por supuesto voy a pasar a expresar o a explicar cada una de ellas. La primera razón tiene que ver con la propia naturaleza de la doctrina, es decir, lo que enseña o lo que expone la doctrina de la justificación por la fe. Martín Lutero llamó a esta doctrina el artículo sobre el cual la iglesia se sostiene o se cae. Y el mismo punto de vista lo sostuvo el reformador Juan Calvino. Es decir, para estos hombres y todos los reformadores, si la justicia o la justificación por la fe no se comprende en los términos bíblicos, lo que tenemos es una falsa religión, un falso evangelio, una falsa iglesia promoviendo una falsa salvación. Hombres un poco más de nuestro tiempo piensan que la justificación por fe es la bisagra a través de la cual gira toda la vida cristiana. Así que realmente es importante porque la doctrina hace referencia al propio corazón del Evangelio y explica cómo es que finalmente los pecadores pueden llegar a ser salvos. De hecho, la doctrina de la justificación por la fe vino en el siglo XVI a refutar lo que la Iglesia Católica Romana en aquella época, o llamémoslo mejor la Iglesia Romana, estaba enseñando acerca de lo que era la salvación por fe. Y recordará usted que Martín Lutero no era una especie de revolucionario que salió de algún pueblo de Alemania. Martín Lutero era un monje, era un sacerdote agustiniano de la iglesia. Y su deseo nunca fue dividir la iglesia, nunca fue que naciera la iglesia evangélica, siempre fue reformar su querida iglesia. Lo que pasa es que se encontró con tanta oposición y el plan soberano de Dios era tal que nació la iglesia evangélica o protestante. Pero lo cierto es que este monje alemán llamado Martín Lutero se encontraba preparando una clase para un pequeño grupo al cual él le estaba dando un estudio acerca de Romanos. Y cuando llegó al libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, se encontró con este maravilloso texto que dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y fue cuando este monje se dio cuenta que solo por la fe el hombre recibía la salvación. Así que, hermano, en una época donde la iglesia romana había inundado de tradiciones y de sacramentos innecesarios al tema de la salvación, y se levanta este hombre proclamando la salvación solo por fe, hubo un estallido increíble en buena parte de Europa. Pero en segundo lugar, esta doctrina es tan controvertida por la propia naturaleza del hombre. Ya vio, en primer lugar, por la naturaleza propia de la doctrina, pero en segundo lugar, por la naturaleza de aquellos que escuchan la doctrina, es decir, del hombre. Y paso a explicar eso, porque resulta que a lo largo de toda la vida, el hombre, usted, yo, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, gobernantes, vecinos, se esfuerzan realmente, ponen todo su empeño, todo su intelecto y toda la energía que les sea posible para construir un concepto de ellos mismos lo suficientemente bueno como para callarles su conciencia y permitirles vivir feliz en este mundo caído. Es decir, el hombre por naturaleza se esfuerza en crear un concepto de su yo casi ideal. Y una vez que el hombre ha creado este concepto de sí mismo,
¿verdad? Lo sienta en el trono de su corazón y lo convierte en su propio Dios o en uno de sus dioses, ¿verdad? Entonces él admira, él adora, él le rinde una religión devota a su propio yo, ¿sí? Algunas personas pueden llamar esto egocentrismo, narcisismo, amor propio, pero en definitiva es esto, es que yo he sustituido al Dios de la Biblia y en su lugar he entronado a mi propio yo. Así que lo corono, lo admiro y lo amo con un amor religioso fanático. Pero ¿cómo es que el hombre puede sostener su propio yo como el ídolo de su corazón a pesar de todas las... Entonces, ¿cómo es que el hombre, hermanos, puede lograr sostener este yo ideal como el ídolo de su corazón a pesar de todas las debilidades e inconsistencias que a lo largo de su propia vida muestra? Bueno, el hombre ha construido una especie de fortaleza o baluarte para proteger ese yo ideal. ¿Usted sabe cómo se llama este baluarte o esta fortaleza? Autojustificación. ¿Ves? Entonces, la naturaleza del hombre o el hombre por naturaleza es una criatura que sabe autojustificarse. Esa autojustificación es lo que le permite al hombre asegurar que todo lo que dice y que todo lo que hace es correcto, o que por lo menos se equivoca muy poco. Y que cuando alguien le critica o le denuncia alguna acción, en realidad es una opinión errada porque en el fondo no lo comprenden o no le conocen. Y de alguna manera todos hemos sufrido o sufrimos de algo así. Cuando alguien viene a nosotros y trata de aconsejarnos o trata de decirnos algo, por lo general lo primero que hacemos es levantar una barrera de autojustificación o de argumentos. Todos esos, todo esto lo sufrimos, tanto usted como yo. ¿Sí? Así que la naturaleza del hombre que es capaz de autojustificar hasta sus peores acciones hace que la doctrina de la justificación por fe sea tan controversial. El hombre sabe culpar a Dios. Bueno, lo vemos en el jardín del Edén, ¿verdad? Adán pecó y sin embargo responsabilizó a Dios por la mujer que le dio. Y no solo responsabiliza a Dios de sus acciones, responsabiliza a sus progenitores, responsabiliza a sus maestros, a sus vecinos y hasta a sus propios gobernantes, ¿verdad? Y es así como el hombre por naturaleza sana todas sus heridas, quema su conciencia y va directo al infierno sin siquiera preguntarse cuál es la base moral para él justificar todas sus acciones. Cuando le dices al hombre que se arrepienta, pues por lo general le ofendes o le avergüenzas porque esa es una palabra que no cabe en su vocabulario, porque es que él ha hecho todas y cada una de las averiguaciones en su propio corazón y ha diagnosticado que en realidad él pasa todas las pruebas morales acerca de su vida. Él en esencia es una persona buena que eventualmente hace algunas cosas malas, pero en esencia, si sumas y restas, ¿verdad? Te darás cuenta que la balanza se inclina hacia la bondad. El hombre, según él, por naturaleza es bueno. No sabe arrepentirse, por supuesto, no tiene por qué arrepentirse y por lo tanto desprecia al Salvador porque no está perdido. De hecho, él nunca ha abandonado el camino del bien desde que tiene uso de razón. De hecho, él es un buscador de Dios, porque es que él no está perdido. El que se perdió de la historia fue Dios, por eso él salió a buscarlo. Pero Dios no lo viene a buscar a él porque él no está perdido, hermanos. Eso, eso es esta enfermedad mortal que yo llamo o que llamamos autojustificación.
justifica sus buenas obras y cuando alguna cosa le sale mal, porque ya es el colmo de la hipocresía, pues él no se preocupa mucho porque él sabe que Dios es un Dios pues racional, por supuesto, y es un Dios comprensivo y él sabe como Dios realista que es, pues que la perfección no existe. Por lo tanto, Dios no se enrolla tanto con mis errores. Bueno, hermano, es así como la justicia propia reina en el corazón de cada uno de los hombres y eso nos incluye o nos incluía a nosotros. Así que por estas dos razones, por la propia naturaleza de la doctrina y por la propia naturaleza del hombre, esta doctrina se vuelve sumamente importante. Pero hay una tercera razón, hermano, que de alguna manera puede ampliar lo que te acabo de decir. Y es que la necesidad más grande que el hombre tiene no es la necesidad de prosperar, no es la necesidad de ser rico ni nada por el estilo. La necesidad más grande que un hombre tiene es la necesidad de ser justificado. Usted recordará que Dios hizo una pregunta en el libro de Amos, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dios preguntó, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta retórica y implica una respuesta negativa. Por supuesto que no. Bueno, del mismo modo, pudiéramos preguntar, ¿puede un hombre que por naturaleza es injusto estar de acuerdo o unido a un Dios que es perfecto y justo? La respuesta debería ser exactamente la misma, de ninguna manera. De hecho, el apóstol Pablo nos ayuda a responder a la pregunta con otra pregunta. En 2 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo dice, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? En cada una de estas preguntas, el apóstol Pablo espera una respuesta negativa. Él espera un nada, un nada. No hay ninguna comunión, no hay nada que pueda unir a la maldad con el bien, a la injusticia con la justicia. De la misma manera, hermanos, no puede haber compañerismo entre la justicia de Dios y la injusticia autojustificada del hombre. De hecho, cuando la justicia de Dios se encuentra con la injusticia del hombre, necesariamente tiene que haber un enfrentamiento. Necesariamente tiene que haber una manifestación de la ira de Dios, porque la justicia de Dios no es neutral ni tampoco pasiva. Así como la muerte y la vida no pueden estar presentes en un mismo lugar y reinando en un mismo cuerpo, Dios no puede relacionarse con hombres pecadores si primero no satisface su justicia y aplaca su santa ira. Es que Dios no puede relacionarse, un Dios bendito y amoroso como el que nos describe la Biblia, con hombres que han sido descritos en el libro de Romanos, capítulo 28 al 32, como hombres atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afectos naturales, implacables, sin misericordia. Mira la cantidad de sustantivos negativos que usa Pablo para describir no al ciudadano romano, no al gentil o al griego, no al judío de la época, para describir la condición de la naturaleza humana o del hombre en general. Y aún añade que son personas que no buscan a Dios, sino que por el contrario se desvían, se vuelven inútiles, no pueden hacer lo bueno, ni siquiera uno. Compara su garganta con sepulcros abiertos, con lenguas que engañan, como si tuvieran el veneno de áspides debajo de sus labios. Y Pablo dice que su boca está llena de maldición y de amargura.
que sus pies no se apresuran a buscar a Dios, sino a derramar sangre, que hay quebranto y desventura en todos sus caminos y que, por cierto, no conocieron el camino de paz, porque no hay temor de Dios delante de los ojos de estos hombres. Por lo tanto, no solamente la justificación por fe es relevante por la verdad que contiene, sino que es relevante porque la necesidad más importante que cualquier ser humano puede tener es ser justificado. Esa es la necesidad más grande que tenemos, hermanos, la necesidad de ser justificados. Muy bien, dicho todo eso, vamos a comenzar a hacer preguntas básicas entonces. Por ejemplo, ¿qué es la justificación? Vamos a empezar por allí. Entonces, si eso es lo más importante, vamos a decir qué es la justificación. Bueno, Martín Lutero, vuelvo al monje otra vez, definió la justificación, y preste atención a mis palabras, como el acto de Dios de declarar justo al pecador injusto que tiene fe en Jesucristo. Hay un interesante libro que se llama Sí, Jesús, lo escribe Roger Smalling, y él define a esta doctrina de la siguiente manera. La justificación es una declaración legal hecha por Dios de que una persona es justa respecto a la ley divina, a causa de la justicia perfecta de Cristo concedida a las personas por medio de la fe en Cristo. Y yo entiendo que al principio puede sonar como que tiene muchas aristas, ¿verdad? O muchos puntos importantes. Pero por ahora vamos a concentrarnos en esta definición. La justificación es el acto soberano de Dios, es una acción de Dios a través de la cual Él declara a hombres pecadores justos. Y quiero aclararlo de una vez, no es que los hace justos, es que los declara justos. Y esta fue la gran diferencia, y es la gran diferencia entre la doctrina de la iglesia romana y la doctrina de la iglesia evangélica protestante, que ellos dicen que Dios lo hace justo y nosotros decimos que Dios nos declara justos. Ahora, esta justificación no responde a ningún mérito por parte del pecador, ninguno. Solo y únicamente por la perfecta justicia que Cristo obtuvo cuando estuvo en la tierra y murió entre los hombres. Una vez que se le cree a Cristo, que se cree en Cristo, entonces su justicia se imputa a este pecador. Bien, de todas maneras vamos a ir desarrollando un poco cuál es la naturaleza, de qué trata, y van a ver lo importante que es entender esta doctrina que nos diferencia realmente y nos hace volver a nuestras raíces protestantes, evangélicos, porque eso es lo que somos. Lo primero que hay que saber acerca de la naturaleza de la justificación es que es gratuita. Es gratuita. La confesión bautista dice: a quien Dios llamó eficazmente, también lo justifica gratuitamente. La justificación, como el resto de la obra de la salvación del hombre, debe considerarse siempre como un regalo. Es un regalo que Dios concede no a todos los hombres, no a todos los pecadores, a algunos pecadores. ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es completamente gratis. Esta declaración
no responde a algo que Dios vio en ti o en mí, es simplemente un acto soberano que depende de la voluntad de Dios. En el libro de Romanos, seguimos allí, en el capítulo 8, versículo 30, el apóstol Pablo dice, y a los que predestinó, es decir, a los que escogió, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, a los mismos que antes de la fundación del mundo él escogió, los terminó justificando. ¿Y cuál fue la base para escoger a estos hombres si no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal? La soberana gracia de Dios. Dios decidió escogerlos. Por lo tanto, aquí vemos que esta justificación se recibe como un regalo y la persona que lo entiende vive una vida de gratitud porque ha sido justificada por la pura gracia. Todo esto entonces significa que la declaración judicial que Dios hace sobre algunos pecadores para considerarlos justos no viene como una respuesta a nada que hubiera o que hicieran ellos, sino que responde a un acto libre y soberano de Dios. Cuando alguien te pregunta, ¿por qué Dios te justificó a ti y a mí no? La única respuesta que podemos dar es un humilde, no lo sé. Lo único que sé es que no había nada en mí, es que no hice nada, es que yo no soy muy distinto a ti, es que yo no soy de una raza superior a la tuya, es que a él se le dio la gana de justificarme a mí. Y esto debe entenderse con claridad porque no piense usted, como puede llegar a pensar mucha gente, que Dios te va a declarar justo luego de que hace un escrutinio judicial en tu corazón y ve que has hecho muchas cosas buenas y por lo tanto te declara justo. No, el juez supremo y justo, que es Dios, ha decidido voluntariamente declarar justo a algunos pecadores. Pero por favor, aquí debemos advertir algo. Esta declaración no puede ser una declaración arbitraria. Es decir, sí, Dios nos declara justo porque le da la gana, pero no podemos dar una respuesta tan simplista. Porque el hecho de que a él le dé la gana no significa que él pueda quebrar su propia justicia. Acuérdate que Dios no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, Dios no puede tomar una decisión que vaya en contra de lo que él es. Y en este caso, él no puede declarar justo a un pecador yendo en contra de su propia justicia. Mira lo que dice el Proverbio 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables al Señor. Por lo tanto, la justificación de un impío sin una base legal perfecta es un acto de abominación y Dios no lo llevaría a cabo. Por lo tanto, para que Dios haya podido hacer una declaración de justicia sobre mi vida o sobre cualquier otro pecador, sobre usted, sobre cualquier otro hermano, Él tuvo que haber provisto un fundamento perfecto que le permitiera justificar al pecador y seguir siendo el justo. Por eso en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 26, estoy seguro que el apóstol Pablo, maravillado por la doctrina del evangelio, dice que Dios es el justo y el que justifica al impío al mismo tiempo. Pablo está dando la buena noticia de que Dios se la arregló en su más grande sabiduría para justificar al impío y no quebrantar su propia justicia. Esa es la gran noticia que nos proporciona el evangelio. Entonces, en primer lugar, es gratuita.
En segundo lugar, y preste gran atención aquí, no es una obra ontológica. La justificación no es una obra que ocurre en el interior del hombre como lo es la santificación. Por eso decimos, no es una obra ontológica, no es una obra en el ser. Y para abordar esta característica de esta doctrina, le voy a pedir que me acompañe otra vez al siglo XVI y volvamos a los orígenes de aquella controversia. Y le va a fascinar lo que le voy a enseñar esta mañana. Y vamos a centrarnos en la etimología de la palabra justificar o justificación. Mira los debates de aquella época. En tiempos tan relativistas como los nuestros, donde la gente usa palabras por usarlas sin saber su significado, esto nos puede parecer una extravagancia, pero mira cómo la iglesia y cómo Dios obra a través de estos detalles. Para poder entender la naturaleza de la justificación, tenemos que volver a los orígenes de la controversia y vamos a prestar atención a la etimología de la palabra. Cuando comenzó a enseñarse la doctrina de la justificación, se abordó el tema desde una traducción que era la Vulgata Latina. Esa es una Biblia que la mayoría de ustedes han escuchado. Es una traducción del latín de la Biblia. Y no se hizo desde los idiomas originales del Nuevo Testamento, a saber, del griego. Y no hay ningún problema con que usemos traducciones de la Biblia. Pero el problema estuvo centrado en una palabra que obviamente en la Biblia latín se utilizaba para hablar de la justificación. Esta palabra es la palabra iustificare. Iustificare. Esa es la palabra en latín con la cual se enseñaba la justificación. El problema es que la palabra justificare está compuesta por dos palabras. La primera es la palabra justus, que significa justo o justicia. Y segundo es la palabra ficare, que significa hacer. ¿Lo ve? En tal sentido, la palabra significa hacer justo a alguien. Por lo tanto, la Iglesia romana enseñaba que Dios no podía llamar o declarar a alguien justo si en efecto no lo hacía primero justo. Y la pregunta de rigor era entonces, ¿cómo Dios puede justificar, cómo Dios puede hacer justo a un pecador? ¿Cómo lo justifica? Bueno, para responder a esta pregunta, la Iglesia romana aplicó toda su tradición y básicamente decía que la justificación tenía como base instrumental o como causa instrumental, es decir, el medio a través del cual la persona recibía la justificación era a través de un medio sacramental llamado bautismo. No es que era por obra, como a veces pensamos que la Iglesia Católica enseña una salvación por obras. No, ellos creían en la necesidad de la gracia en el creyente, pero adicionalmente a eso decían que la forma en la que se apropiaban de la justificación en primera instancia era a través del bautismo de infante. Entonces, cuando una persona recibía o recibe el bautismo de infante, se le infunde una gracia salvadora. Y ahora este niño que luego se convertiría en adulto iba a permanecer en este estado de salvación o de gracia a menos que cometiera un pecado que la iglesia llama el pecado mortal. Y llama pecado mortal no porque mata a la persona, sino porque tiene la capacidad de matar la gracia que recibió en el bautismo cuando era un infante. Así que aunque la persona podía permanecer en la fe, y ojo con esto, podía permanecer en la fe, había matado la gracia salvadora o la gracia de la justificación en él.
y por lo tanto el hombre tenía que procurar recuperar esa justificación. ¿Y cómo lo iba a hacer? Esa era la otra pregunta. Bueno, el Concilio de Trento llamó esto la segunda tabla de la justificación. Y aquí incluye otro sacramento que no está en la Biblia, pero está en su tradición, y es el sacramento de la penitencia. Entonces ellos comenzaban un proceso que se llamaba confesión sacramental, y aquí el sacerdote tenía que absolver al pecador que se confesaba, ¿verdad? Y entonces tú ibas o la persona iba al confesatorio y entonces el sacerdote de turno decía, yo te absuelvo o te absuelvo, ¿sí? No decía, Dios te absuelva, el Señor Jesucristo te absuelve, sino yo, un hombre como tú, te absuelvo. Y recordará que en este momento estaba ardiendo Alemania por un querido fraile, o mejor dicho, un odiado fraile dominico llamado Tetzel. No Tetzel, ¿verdad? Como la antigua telefonía, sino Tetzel con Z. Resulta ser que Tetzel se volvió un famoso vendedor de indulgencias del siglo XVI. Él iba proclamando que las almas podían salir del purgatorio directo al cielo si daban una generosa contribución o una importante ofrenda. Y es así como este monje o este fraile escandalizaba a toda Alemania y provocó que este monje llamado Martín Lutero pegara las primeras tesis en la capilla de Wittenberg o en la catedral de Wittenberg, ¿verdad? Así que aquí tenemos un serio problema porque ellos decían que la justificación se recibía con el bautismo, si se perdía se podía recuperar por medio de la confesión sacramental y precisamente a través del lucro de estos hombres, que ya todos saben que la Basílica de San Pedro por lo casi completa se construye a partir de estos grandes dividendos que produjo este vendedor de indulgencia. Una vez que el hombre se confesaba y el cura le decía, yo te absuelvo, ahora necesitaba hacer una serie de obras que la iglesia le iba a demandar. Y así estas buenas obras iban a generar o iban a alcanzar lo que nosotros o lo que ellos llamaron el mérito congruo, es decir, que las obras que estos hombres hicieran, aunque no tenían el mérito condigno, es decir, no eran obras tan dignas como para inclinar a un juez justo a perdonar y a justificar, eran lo suficientemente congruentes, mérito congruo, para que Dios pudiera de una manera real justificarles y hacerles justos. Así que, en resumen, la forma en la que un hombre en el siglo XVI recibía la salvación era por medio del bautismo y luego una serie de sacramentos y actos que complicaron todo y lo enredaron todo. Bueno, ante estas arbitrariedades y ante esta enredada cantidad de tradiciones, se levantaron nuestros padres, los reformadores, y con una voz rotunda dijeron, no, no. Ellos dijeron, es cierto que la palabra justificación en latín es justificares, es decir, hacer justo. Nosotros no negamos eso. Pero la realidad es que el Nuevo Testamento no se escribió en latín, sino que se escribió en griego. Por lo tanto, no podemos enseñar una verdad cardinal como esta a partir de un idioma como el latín. Tenemos que volver al griego. Y resulta que en el griego hay una hermosa palabra que es la palabra dikaiosune. Esta palabra tenía que ver con una declaración judicial, no con el acto de hacer a alguien justo. Por lo tanto, ellos iban al idioma original y decían, la palabra no es justificaré, la palabra es dikaiosuné, que significa en primera instancia declarar a alguien justo.
justo no hacerlo. Y en el contexto de toda la enseñanza bíblica, el término tiene el sentido de declarar a alguien justo por haber cumplido con todos los requisitos de la ley de Dios. Damos gracias a Dios por estos hombres que defienden la Biblia en sus idiomas originales. Sacaron al mundo de la oscuridad, sacaron al mundo de las tinieblas, liberaron al mundo de una cantidad de tradiciones humanas sin sentido. Ahora bien, ¿cómo podía un hombre pecador ser declarado justo si no cumplió con los requisitos de la ley de Dios? Esa es la otra pregunta que surgía. Y para eso vamos a abordar lo que se llamó en ese momento el medio instrumental o la causa instrumental de la justificación. Y usaron el término instrumental como lo usaron la propia Iglesia Católica, que venía con raíces de Aristóteles, donde el instrumento era el medio a través del cual el escultor tallaba una piedra. Entonces ellos decían, ¿cuál es el medio a través de la cual la persona se apropia de esa justificación? Bueno, ya usted vio que la Iglesia romana decía los sacramentos. Los sacramentos. Pero ¿qué decían nuestros padres, los reformadores? No, y esto es, hermano, esto es innovador y esto es de alguna manera impresionante. Ellos se levantaron con voz de trueno y dijeron, no, es solo por fe, es solo por la fe. El pecador se apropia de la justificación solo por fe, solo por fe. Es impresionante. La Confesión Bautista de Londres de 1600 dice, la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Y es que Pablo lo escribió claramente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede ser que nunca leyeron este texto? ¿Cómo puede ser que se hayan enredado tanto y que tantas personas hayan estado atadas a la mentira? Sencillamente, el idioma latín no era un idioma común. Fueron hombres como Martín Lutero que se lanzaron a la tarea de traducir la Biblia en sus idiomas vernáculos, en este caso el alemán. Y recuerda que la iglesia perseguía a las personas que tenían una Biblia en sus casas por temor a que construyeran herejías. Por lo tanto, esto se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Está muy claro. Mira lo que dice Romanos 3, 27, 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. ¿Cuál era el anhelo de Pablo? El anhelo de Pablo lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Él dijo, ser hallado en él. Pablo, ¿y cómo quieres ser tú hallado en él? Él responde, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y este tema no es un tema solo para gente académica, hermano. Esto es un tema para gente que sufre en su corazón porque siente que no le responde a Dios como él debe, que siente que su santidad no está tan digna como él debe, que duda de su relación con Dios cuando ve su propia inconsistencia. Es allí donde el evangelio se levanta con una voz de trueno y dice, es por fe, es por fe. El justo vivirá por fe. Y la otra pregunta que podía surgir o que seguramente surgió y surge entre nosotros es, ahora bien, ya sabemos que la justificación es una declaración que Dios hace en el pecador, ¿ok? Ahora sabemos que el pecador se apropia de eso, no por los sacramentos, sino por la fe.
Pero, ¿qué es exactamente lo que se recibe cuando me apropio de la justificación? Bueno, aquí está otra polémica. Aquí había también un punto álgido en la controversia. La Iglesia romana decía que por los sacramentos se recibía la justificación, que era una especie de infusión de gracia en el hombre. Entonces, para ellos era una obra ontológica, era una obra en el ser. Literalmente, el hombre recibe una infusión de la gracia de Cristo, él coopera con esa gracia y por lo tanto, luego de esforzarse y ayudado con la gracia, en efecto se vuelve un hombre justo. Y cuando se vuelve un hombre justo, entonces Dios lo declara justo. Eso es lo que ellos enseñaban. Una vez más, los reformadores dijeron, no, la justificación se recibe solo por fe. Y lo que se recibe no es ninguna gracia que me haga justo. No es una infusión de gracia, sino una imputación de justicia. Es lo que ellos llamaron una declaración forense. Así como el juez declara inocente a un hombre en el tribunal, pero no es capaz de convertirlo en un ser inocente, de la misma manera esta declaración judicial era simplemente eso, una declaración. Lo que Dios hacía era declararnos justos. Es por eso que la Iglesia Católica necesitaba un purgatorio donde el alma del hombre pasara miles o pase miles de años purgándose y purgándose y purgándose, haciéndose cada vez más justos. Pero los reformadores dijeron, no, no. Jesucristo es la base de esa declaración. Es decir, en su vida, Jesucristo obtuvo a través de su obediencia todos los beneficios de la ley de Dios y por lo tanto, cuando se me declara justo o cuando se declara justo a un pecador, lo que se hace es tomar en cuenta la justicia que obtuvo Cristo y se le imputa o se le coloca a favor de ese pecador. Martín Lutero tenía un lema para tratar de resumir esta enseñanza. El lema era una expresión en latín que era simul iustus et peccator. Simul iustus et peccator. Es decir, simultáneamente justo y pecador. Para los reformadores, el hecho de que una persona fuera declarada justo por Dios no significaba que ya no era un pecador o que ya no puede pecar. Seguía siendo pecador y no es una contradicción, porque la justificación es el acto que me declara justo. La santificación es el acto que me hace justo. Es por medio de la santificación progresiva que el pecador se va haciendo cada vez más justo, pero él no tiene que esperar la justicia perfecta para recibir la declaración de justicia sobre él, sino que lo hace en el instante en el que recibe la salvación. Esta es la buena noticia del Evangelio, hermano. No tiene un pecador, no tiene que esperar llegar a ser perfectamente justo para recibir aquella declaración de justicia. La recibe en el instante en el que cree porque recibe los beneficios o los méritos de Jesús. Y aquí quiero entrar en otro tema o en otro punto del mismo tema, y es de qué manera la muerte de Cristo y la vida de Cristo me benefician o benefician al pecador en la justificación. Porque muchas personas siempre recuerdan la muerte de Cristo y algunos suelen considerar la doctrina de la justificación solo a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? Es decir, Jesucristo murió por mí, ¿verdad? Es decir, Él cargó
en la cruz del Calvario mis pecados. Es lo que nosotros llamamos la muerte sustituta de Cristo. Él llevó mi culpa, Él removió mi pecado, Él pagó la cuenta a Dios, ¿verdad? Y eso es cierto, eso es cierto. Eso lo hizo posible el Señor Jesucristo y somos justificados por su muerte, porque seguimos en el libro de Romanos, en el capítulo 5 leemos, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Por lo tanto, es claro que se nos justifica por el derramamiento de su sangre. Romanos 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Por lo tanto, sin la muerte de Cristo, no hay ninguna base para poder ser justificado. Fuera un acto de arbitrariedad de Dios decir, hey, te justifico, sin ninguna base. Lo que lo hizo posible fue la muerte de Cristo. La confesión bautista dice, Cristo por su obediencia y muerte saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de la cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Por lo tanto, sabemos con claridad que la muerte de Cristo hizo posible nuestra justificación. Pero hermanos, no perdamos de vista, y es a donde quiero llegar, que hacer solo una consideración de la muerte de Cristo es tener una perspectiva negativa de la justificación. Nos falta el otro polo, que es la perspectiva positiva de la justificación. Es decir, por la muerte de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Pero si Cristo, a través de su muerte, solo hubiese removido la culpa por nuestros pecados, nos hubiese dejado en una zona neutral. Es decir, en términos morales, nosotros fuéramos declarados más bien inocentes. Pero la declaración que se nos hace es justos. ¿Lo ve? Yo creo que usted lo está viendo conmigo. Si Jesucristo solo hubiese muerto por nuestros pecados, es decir, nos quitó la culpa, ya no debemos nada, no se nos puede declarar justos, se nos declararía inocentes, o sea, no infringió la ley. Pero es que el tema de la declaración de justicia tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Es decir, no solamente se requería que se nos pagara la culpa por haberla infringido, sino que se requería que alguien la cumpliera por nosotros y que además estuviera dispuesto a pagar la condena de la ley y que se nos sumara a nuestra cuenta los beneficios que él obtuvo al cumplir esa ley. Y eso es lo que hizo Cristo. Meditamos tanto en la muerte de Cristo y solemos decir, gracias Señor por morir por mis pecados, gracias por llevar mi carga en aquella cruz. Y solemos darle tantas gracias a Dios por su muerte. Deberíamos recordar y agradecer también su vida. Gracias Señor por haber vivido la vida que yo nunca pude vivir. Si el asunto fuera que alguien muriera por nosotros, entonces Jesús hubiese venido unos minutos antes, ¿verdad?, de que fuera la crucifixión, se hubiese clavado en esa cruz y hubiese resuelto el problema. Pero no. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo del 4 al 5? Dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que ellos recibieran la adopción de hijos.
la gloria del evangelio es que Jesucristo, siendo el autor de la ley, siendo el motivo de la ley, siendo aquel a que apuntaba la ley, se sometió a la ley, cumplió la ley de manera perfecta y dejó que la ley lo castigara con toda su severidad para que las bendiciones que ganó por su perfecta obediencia se le imputara a un grupo de pecadores que a lo largo de los años creerían en él. Esa es la gloria del evangelio que anunciamos. Damos gracias a Dios no solo por su muerte, sino también por su vida. No es solamente humillante el acto de clavarse en un madero, es el hecho de que nació en el vientre de una criatura y que se sometió a la ley que en algún momento apuntaba a él. Esa es la gloria del evangelio de la cruz de Jesucristo. Y a esto los teólogos le han llamado la doble transacción o la doble imputación, porque al pecador y a Cristo se le hace una transacción divina allí. Es decir, el pecado, a Cristo se le imputa los pecados y las maldiciones y los castigos del pecador, y al pecador se le imputan los beneficios y las bendiciones de haber cumplido con la ley de Dios. Y todo esto se recibe por medio de la fe. Eso fue lo que sacudió el siglo XVI a una Europa que estaba completamente oscura en la decadencia intelectual, en las bellas artes, en la arquitectura, en el gobierno y, por supuesto, en toda la vida espiritual del hombre. Fue esta preciosa doctrina la que hoy debemos redescubrir. Y, por favor, no caiga usted ni por un segundo en el hecho de decir, oh, ya yo conozco esa doctrina. La Biblia dice que la eternidad consiste en conocerle a Él y conocer a quien ha enviado, al Señor Jesucristo. No nos alcanzará la vida entera para entender la maravillosa obra de la cruz de Cristo, la transacción que hizo donde un pecador recibiría los beneficios de su Hijo. No nos alcanzará la vida para maravillarnos. No hay una mente intelectual, no hay una capacidad intelectual lo suficientemente aguda como para poder comprender toda la belleza. Entre más y más y más y más profundices en esta pequeña verdad, tu corazón arderá para el servicio a Él, para adorarle a Él, para amarle a Él. Damos gloria a Dios por este intercambio que hizo con su Hijo amado. Hermanos, termino con las aplicaciones para nuestra vida, hermanos. ¿Qué podemos aprender de esto, pastor? ¿Griego? ¿Latín? ¿Doctrina católica romana? ¿Es todo lo que, es decir, es todo lo que voy a hacer, satisfacer mi intelecto esta mañana? No, no. Hermano, y quiero hablarle hoy a algunos de ustedes o algunos de nosotros que han pasado o están pasando por tiempos de inestabilidad emocional, porque las cosas no están saliendo bien, porque los resultados que se deseaban no son los esperados, porque de alguna manera parece que Dios está haciendo silencio, no está respondiendo oraciones. La doctrina de la justificación brilla en un corazón que está pasando por un momento como este, porque la doctrina de la justificación nos lleva a evitar la inestabilidad emocional que genera el hecho de dudar si somos o no somos aceptados por Dios. El creyente puede llegar a sufrir verdaderas crisis, hermanos, si llega a pensar que la aceptación que tiene delante de Dios depende de su santificación y no de su justificación. Entre nosotros hay hombres santos, hay hombres más santos y hay hombres menos santos. Y vamos por la vida
bajándonos, ¿verdad? Nuestra santidad es como una montaña rusa, son 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás. Y cuando vas 2 pasos adelante, todo va bien con Dios y tú dices, Él me ama, yo lo amo, Él me disfruta, yo lo disfruto. Pero cuando estamos en ese momento de inestabilidad, cuando parece que la gracia de Dios no está lloviendo sobre nuestros pastos y decimos, Señor, tengo duda de tu aceptación, allí brilla la doctrina de la justificación y nos recuerda, no son tus obras, es la perfecta obra de Cristo. Esa base es inamovible, esa base es inquebrantable, esa base no se puede mover, esa es tu roca firme. Tú has sido justificado una vez y para siempre, no varía. Es la justicia perfecta de Cristo la que te cubre y la que me cubre. Número 2, en los tiempos de la controversia, siglo XVI, y todavía ocurre, algunas personas acusaron a los reformadores de que estaban enseñando que las buenas obras no eran necesarias en la vida cristiana. Pero los reformadores una vez más alzaron su voz y dijeron, no. Los reformadores enseñaron ciertamente que la causa instrumental, el medio a través del cual nos apropiamos de la justificación, es solo fe. Lo que más adelante llamamos solo fides, ¿verdad? Solo fe, pero no fe sola. ¿Qué significa eso? Ellos advertían que esta fe a través de la cual me apropiaba de la justicia de Cristo, no estaba sola. Siempre venía acompañada de la gracia evangélica, de la gracia de la redención, y que siempre se iba a manifestar en buenas obras. Entonces, para los reformadores, las obras no eran el medio para tener la justicia, pero las buenas obras eran el medio a través del cual yo daba evidencia de que estaba siendo declarado justo. ¿Verdad? Dice que la Biblia nos enseña que el que es nacido de Dios es justo, así como Él es justo. Entonces, las buenas obras dan evidencia de que hay una fe verdadera en mi vida. De hecho, esta doctrina, lejos de desanimar a las personas a que hagan buenas obras, los impulsan a bien. No hay nada, hermano, que pueda encender con mayor poder la vida de gratitud de un corazón que el hecho de entender que esta maravillosa obra soberana se recibe de manera gratis. Nosotros los creyentes deberíamos considerar continuamente hacer el bien en todo momento, tanto como la ocasión lo amerita. Es que nos encantaría estar en lugares sin problemas. Nos encantaría estar en lugares donde no haya gente difícil, ¿verdad?, de soportar. Una iglesia donde no hayan hermanos problemáticos, un matrimonio donde el esposo siempre me dé la razón, me consienta, me ame, me mima, una familia donde los hijos sean obedientes, donde no haya rebelión, etcétera. Eso nos encantaría. Eso es lo que la sangre y la carne anhelan. Pero el alma del creyente no tiene lugar para crecer en espacios como ese. ¿Dónde se puede ejercitar la verdadera piedad? Si por costumbre huimos del caos, de la tiniebla, de lo que es difícil, ¿dónde vamos a crecer? Vamos a morir, hermanos. Somos luz. Necesitamos ambientes oscuros. Somos una generación que representa el orden. Necesitamos ambientes caóticos para demostrar ese orden. Piénselo bien. Piénselo bien.
Número 3, hermano, y ya voy terminando. Este es la última, no, perdón, tengo 2 aplicaciones más. Ya, ya vamos concluyendo. Quiero advertir, esto es una advertencia, porque esto puede ocurrir y de hecho ocurre con más frecuencia de lo que quisiéramos que ocurriera. Una mala interpretación de la escritura puede llegar a hacer pensar a las personas que la fe es un sustituto de la ley divina. Este es más o menos el razonamiento. Si somos justificados por la fe y no por las obras de la ley, en conclusión, la fe sustituye a la ley divina. En consecuencia, ya no estamos obligados a cumplir la ley. Y eso es lógico, pero no es verdad. Repito, en un sentido es lógico, pero no es verdad. Y permítame explicar, es cierto que ya el cumplimiento perfecto de la ley no es el medio a través del cual se le considera a un pecador justo. Pero la ley no puede quedar abolida por la fe. Y yo quiero que esto lo entienda. Padres, esfuércense en enseñarles a sus hijos los 10 mandamientos. Matrimonios, esfuércense por enseñarse el uno al otro los 10 mandamientos. Joven soltero, quien quiera que me esté escuchando, esfuércense por conocer los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos no han sido abolidos. ¿Tú sabes cómo aborda Pablo este tema? En Romanos 6, él dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pregunta retórica. Y él responde, de ningún modo. Jamás sucede algo así. Ni lo pienses. Dicho de otra manera, ¿transgrediremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Recuerda lo que él mismo dijo. En Romanos 3, él dijo, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Te das cuenta? No, hermano, nosotros no somos salvos para violar y quebrantar la ley moral de Dios. Dios no abandonó el viejo sueño de que hombres se sometan a esos 10 mandamientos. Ese sueño sigue vigente porque ese pacto es absoluto y eterno. Nos salvó y nos justificó y nos equipó para que ahora miremos ese mandamiento ya no expreso en tablas de piedra, sino en los corazones nuestros, y vivamos capacitados para cumplirlo y nos deleitemos en la ley y respondamos a ella por obediencia y amor. La justificación por fe, acuérdate de esto, no anula ni invalida la ley de Dios en ningún sentido. Pensar esto es confundirlo todo y es ser irracional incluso. ¿Y quieres saber por qué? Porque vamos a recordar lo que es la ley. ¿Qué es la ley? La ley, hermanos, es la expresión de la justicia de Dios. La ley no se apunta a ella misma, sino apunta a una realidad mayor que es Dios. Es decir, la ley te enseña lo que Dios quiere, lo que Dios ama y lo que Dios odia. Eso es la ley. Y mientras el carácter de Dios sea inamovible, la ley que expresa cómo es Él también es inamovible. Mientras Dios exista tal como es Él, la ley
siempre estará vigente. Además, ¿qué es el pecado, hermano? ¿Cuál es la definición más básica de pecado? No es transgredir la ley. Entonces, si la fe sustituye la ley y ya no hay ley, entonces no hay pecado, porque si el pecado es transgredir la ley y ya no hay ley que transgredir, ya no existe el pecado. Pero nadie pensaría semejante cosa. Nuestra conciencia nos sigue diciendo que somos pecadores. Hermanos, Dios no ha abolido su ley. La fe no sustituye la ley. La ley está allí y sigue siendo nuestra delicia. Debemos vivir para cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pretender vivir un cristianismo sin esa ley es un pecado y es una incongruencia total. Es no entender la fe cristiana. Pero lastimosamente, la mayoría de las iglesias hoy están hablando precisamente de que la fe ha abolido la ley, pero es irracional, te lo acabo de demostrar. Sencillamente es irracional. Dios no se ha vuelto un hombre pragmático y simplista. Dios sigue siendo un ser moral y la ley de Dios lo utiliza. Por otro lado, hermano, la justificación por fe nos enseña que la salvación no se puede perder. Y eso es algo bello de recordar. De hecho, piénsalo, si la salvación se pudiera perder, la condenación también se pudiera perder en cualquier momento. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ¿cuál fue la base para que Dios condenara a todos los hombres? El primer pecado de Adán. Y esa base se volvió inamovible porque quebrantó la ley. ¿Lo ves? Si esa base de la transgresión no se puede mover y no se puede perder, entonces mucho menos se puede perder la base de la justicia del segundo Adán, que es Cristo, porque esa base también es inamovible. Hermanos, a los que Dios predestinó, a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. El Señor justifica y salva a su pueblo para siempre. Y por último, y esto es más bien como una coletilla de lo que acabo de decir, porque quiero poner el balance. Aunque es cierto que la justificación por la fe nos enseña que la salvación del hombre no se puede perder, eso no significa que el creyente no pueda caer muy bajo de la gracia de Dios y que a causa de su pecado se le restrinja la bendición familiar que mantiene con el Padre y esté en un estado muy grave de restricción de la gracia de Dios y parezca como si en algún momento se extravió de los caminos de la fe. Pero por muy grave que sea el caso, cuando verdaderamente sienta dolor y vergüenza por su pecado, lo confiese a Dios y abandone su práctica, él volverá a ser restaurado al estado de comunión que tenía antes. Queridos hermanos, y aquellos que no lo son y van a escuchar este mensaje, no hay forma de conformarnos a la justicia de Dios porque es perfecta. Él abrió el camino y es Jesucristo su Hijo. Ahora Él está pidiendo que pongamos nuestra confianza en su persona, que abandonemos esa vida de autojustificación, que dejemos de pensar por un instante que estamos sonrojando a Dios con la forma en la que vivimos y que más bien entendamos que somos seres pecadores y que ante la justicia de Dios lo único que Dios nos debe es condenarnos. Entréguense a Cristo y pongan su esperanza en Él. Que el Señor les bendiga, hermano, y la gracia del Señor les acompañe a lo largo de esta semana.